Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana y que ya tuvieron ahí la oportunidad de pasar un tiempecito en la palabra del Señor, observando, interpretando, aplicando, aprendiendo los unos de los otros, ahí en compañerismo, testimonio, testificando a otros de lo que el Señor está haciendo en su vida y alrededor de usted. La lectura del día de hoy, Primera de Corintios capítulo 14. Si tiene su Biblia, acompáñeme, si no aquí en pantalla para ir dándole lectura. Me reservaré a unos breves comentarios de los versos que estaremos leyendo. El encabezado allí es el hablar en lenguas. Algunos encabezados dicen el don de lenguas y la profecía. La realidad del tema es el orden, la unidad. Todo lo que Dios ha hecho ha puesto un orden para las galaxias, el universo, el mundo, cómo giras, las estaciones, la creación, la familia, los procesos de hacer diferentes cosas. Entonces, aquí en el 13 les habló del amor, que era lo más lo más importante, y hablamos de que es lo más importante porque Dios es amor, y dice ahora permanecen, ¿verdad? Estos tres, pero mayor que de estos es el amor, porque es lo que perdurará por la eternidad, porque Dios es amor. Un día ya no necesitaremos las lenguas, la profecía, el predicar la palabra del Señor, el evangelizar, porque ya estaremos en nuestro destino final. Entonces aquí continúa con el verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces sí, haz todo esto en amor, porque en el 13 les decía, no importa que hables todas las idiomas del mundo, los lenguajes, y aun si fuese posible lograras hacer algo fuera de este mundo, el hablar lenguajes angelicales, ¿de qué te sirve si no tienes amor? Y aquí también sí, continúa en el amor, que es lo más importante, pero también, sobre todo, que profeticéis. ¿Y qué significa esto otra vez, profetizar? Y nuevamente, sí, deseen estos dones especiales, habilidades espirituales que el Espíritu da. Él las reparte a quien Él quiere, pero también nos invita a pedirlas. Pero especialmente la habilidad de la profecía, de compartir lo que Dios hará en el futuro. Y aquí profetizar nuevamente es compartir la palabra del Señor, de que Él viene por su iglesia, de que Él vendrá, de que Él está preparando un lugar por nosotros, que Él cumplirá lo que Él ha dicho que va a hacer. Dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, para las personas que no hablan ese lenguaje, ese idioma, también anteriormente lo puso, vas a hacer como un címbalo que retiñe, un pedazo de metal ahí que solamente hace ruido. Que aunque Dios te entiende cuando tú le estás hablando, porque nuevamente Dios conoce no solamente nuestras mentes, nuestros corazones, lo que decimos, lo que hablamos, Él lo conoce y lo sabe todo. Entonces Dios te entiende, pero no es para la edificación de los demás. Entonces, cuando hablas lenguas, otro lenguaje, otro idioma, y los que están presentes no lo hablan, el único que te entiende es Dios. Entonces, mejor háblales misterios y de la palabra del Señor, que en un lenguaje, en un idioma que lo van a entender ellos. Dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, aunque lo que estoy hablando en otro idioma es por el poder del Espíritu Santo, y aunque sean misterios, no les va a edificar, no va a ser para el beneficio de la congregación, de los presentes, si no hablan ese idioma. Pero si hablo de la palabra de Dios, de la profecía, de lo que Dios va a hacer, lo que está haciendo, eso le va a dar fuerzas, va a fortalecer a la congregación y los va a animar, los va a exhortar para los cambios que tengan que hacer. Algunas veces van a ser confrontados con estas verdades y algunas veces van a ser consolados con estas verdades, dependiendo qué es lo que estás hablando de la palabra del Señor. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, una persona que habla en un lenguaje que solamente él y Dios conocen,
que los que están presentes no entienden, la persona que lo está hablando va a ser edificada y animada y Dios te está escuchando y magnífico. Pero otra vez, ¿qué de los que están presentes? Entonces, los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. ¿Y cómo los vas a edificar si estás utilizando un don en este momento que no es de beneficio para la iglesia? Cuando alguien que habla ese idioma está presente, sería magnífico utilizarlo para también edificarlos a ellos. Y más tarde va a dar un orden cómo hacerlo. No está prohibiendo hacerlo, pero está diciendo aquí es más importante edificar a la iglesia. Y que se haga en el idioma, en el lenguaje que ellos entienden en este aspecto. Porque notemos lo que les va a decir en el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea que no es posible que todos, aunque ese sería mi deseo, que todos lo hicieran así como lo han estado intentando hacer, que todos hablaran en lenguas. Pero deseo más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces aquí le da una prioridad al que puede profetizar en el idioma que van a entender los que están presentes, pero también les va a decir en cuanto es mayor porque va a edificar, va a ser de bendición a aquellos que están presentes, pero va a dar una excepción aquí, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si simplemente vas a hablar en otro idioma, pues te edificas tú y Dios te entiende, magnífico. Pero si en este aspecto vas a hablar en otro idioma, también interprétales lo que vas a decir para que sean edificados. Y no solamente seas tú el que sea edificado. Entonces, si vas a profetizar en otro idioma, pues entonces interprétate o que haya alguien que te interprete. Pero ¿cuál sería el motivo de, por ejemplo, en este momento, si los que están escuchando y viendo este video, simplemente el único idioma que hablan es español? Pero si comienzo a decir las pocas palabras en inglés que sé decir, o en portugués, o las pocas palabras en garífuna o en otro idioma, puedo estar diciendo cualquier cosa, pero ustedes quizás si no conocen este idioma no lo van a entender y no van a ser edificados. Quizás puedo estar diciendo cepíllate los dientes o lávate las manos y usted dice, qué bonito, gloria a Dios. Quizás estoy diciendo toma Pepto-Bismol, y ¿de qué se trata esto? Bueno, si no entendemos, pues no nos edifica en ningún aspecto, ¿verdad? Pero mayor es el que profetiza, a menos que la misma persona que está profetizando las interprete para que el motivo otra vez es la edificación de la iglesia y hacerse las cosas en orden. Dice el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, regresando a este verso 6, yo tengo la capacidad, está diciendo el apóstol Pablo, de poder ir a ustedes y hablarles en diferentes idiomas. En estos tiempos se hablaba el latín, el griego, el hebreo, el arameo, y más tarde vamos a encontrar, y hemos encontrado también en el libro de Hechos, diferentes grupos mencionados, diferentes medos, partos, elamitas, etc. Habían diferentes clases de idiomas en estos tiempos. Yo puedo ir a ustedes. El apóstol Pablo había viajado mucho, conocía idiomas, era estudiado, pero puedo ir a ustedes hablando en lenguas. Aquí está en plural, más de una. Pero ¿de qué provecho? Si ustedes entienden en el idioma que les estoy hablando, ¿verdad? Sí, pero si no les hablaré con revelación. Entonces, ¿de qué les va a ayudar si no les doy una palabra del Señor o un conocimiento especial de profecía o enseñanza que les pueda ser de ayuda? Y aquí, ciencia, nuevamente sería no solamente el conocimiento teórico, sino también práctico, ¿verdad? O con profecía o con doctrina, ¿verdad? ¿De qué les sirve que yo les comparta todo esto, pero se los comparto en un idioma que no les va a hacer provecho? Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca
con la flauta o con la cítara. En otras palabras, estos instrumentos tienen ciertas melodías que se reconocen que, es este canto, este himno, esta canción, o para la guerra hay ciertos sonidos. Pero si lo tocas ahí como te salga, no va a ser una melodía rítmica, que reconozcas qué canto es ese o para qué se tocó esta bocina o esta trompeta, pues quién sabe, no sé. Entonces cada uno sabía diferentes sonidos. Hoy en día conocemos sonidos de alarma, conocemos ritmos lentos, suaves, ¿verdad? Baladas, pero también hay música más rítmica y detectamos cuando escuchamos algo porque llevan ciertos ritmos, ciertas tonadas, ciertos tonos, ¿verdad? Ciertas notas y podemos reconocer algo. De la misma manera, lamentablemente hoy lo que se practica son palabrerías que no tienen ningún significado, pero aquí está diciendo, aún ni los instrumentos, estos que son inanimados, el que no está adiestrado no va a poder darles un buen sonido, pero el que lo sabe utilizar, les va a dar algo hermoso, algo bonito y lleva un orden, se siguen ciertas notas, que van siguiendo, ¿verdad? Entonces las notas también se tocan claramente, detalladamente, para reconocer la melodía. Dice el 8, entonces, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nuevamente había sonidos de trompeta que alertaban, otros eran llamados para reuniones, otros agarren sus armas porque estamos entrando a batalla. Entonces, la realidad es de que hay que conocer este orden de estas notas, melodías y reconocerlas, de qué se tratan y qué es la intención de lo que está comunicando este instrumento. De la misma manera les va a decir, ¿verdad? En el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Y nuevamente aquí entramos en un dilema porque muchas veces en muchos círculos lo que se le llama lenguas hoy en día no es lo mismo de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, si no vas a hablar palabras bien comprensibles, entonces, ¿cómo se entenderá lo que decís? Entonces, tiene que llevar un orden estas palabras que quizás tú las desconoces, pero si yo la conozco, puedo hablar el idioma. Es más, a veces es difícil aprender el griego cuando te lo están enseñando en inglés y tu idioma es español. Estás aprendiendo un idioma diferente en otro idioma, pero todavía hay orden y reglas que hay que seguir. Entonces, ¿cómo se entenderá lo que dices si no son comprensibles las palabras? O sea que es como hablarle al espacio vacío, si lo que se está hablando otra vez, nadie sabe lo que estás diciendo y no es entendible. Allí el verso 10, ¿qué es lo que nos dice? ¿Tantas clases de qué? De idiomas hay. Entonces nuevamente aquí la palabra que se ha estado utilizando, idioma, lenguajes, son palabras o idiomas que existen en el mundo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Para el que lo conoce, tiene significado. Para el que no, solamente escucha ahí palabrerío que dice quién sabe qué están diciendo. Por eso se necesita el intérprete. Pero ¿qué dice en el 11? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, nuevamente, si yo te hablo las pocas palabras que sé en árabe, no sabrás lo que te estoy diciendo. Que aunque hay palabras, por ejemplo, en el árabe que tienen fundamentos y base, que utilizan la misma base del español, por ejemplo, almohada, realmente esa tiene una base en el árabe. Ojalá, decimos a veces, tal vez, quizás, pero le estás diciendo ahí que te estás encomendando en las manos de Alá, ojalá. Entonces, cuando decimos a Dios, nos estamos encomendando a Dios cuando te estás despidiendo de alguien, ¿verdad? Y esas raíces, otros idiomas tienen fundamentos similares en sus palabras. Pero, por ejemplo, lo que está diciendo aquí, cuando te hablo en otro idioma y no lo entiendes, que aunque compartamos las mismas raíces en algunas palabras, voy a sonar como un extranjero o extraño para ti.
y tú también para mí cuando me hables en tu idioma. Entonces no nos vamos a comunicar ni nos vamos a edificar. Entonces terminaremos siendo como extraños o extranjeros. Y por eso otra vez aquí la lengua extraña es de un extranjero que tú no conoces y no has oído. Desde pequeño nunca había escuchado hablar el inglés. Entonces, pero después cuando lo escuché, fui aprendiéndolo, ¿verdad? Pero primero sonaba extraño, todo raro. Verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Y no les digo que no los deseen, deseenlos, porque ya los animó anteriormente a procurar y a buscar los mejores. Así que si los anhelan, esos dones espirituales, habilidades especiales que Dios da, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Ese es el motivo de tener todos los dones. Y nuevamente hay un orden que Dios los ha dado y un propósito. Dice en el 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, como de un extranjero, pida en oración poder interpretarla. Entonces, si quieres aprender un idioma de un extranjero, del exterior, también, habemos algunos de nosotros que quizás viviendo aquí en Estados Unidos no hemos aprendido a hablar el inglés o hablarlo bien, pero quizás lo que escuchamos lo entendemos, pero no nos sale a nosotros como nos debería. Pero aquí la petición es de que órale al Señor que te dé la habilidad de poder interpretarla. Por ejemplo, a mí se me hace más fácil interpretar de un idioma al otro que de otro de regreso, aunque sean el mismo, pero se me facilita más de ir de uno al otro. Entonces, si alguien habla en inglés, se me facilita poder decirlo más fácil en español, que aunque cuando alguien habla en español lo puedo decir en inglés, o si alguien habla en portugués puedo decirlo en español, pero no puedo hablar portugués en mi caso, por ejemplo, sé algunas frases y palabras. Pero pídale al Señor poder interpretarla. Entonces, si un portugués llega a nuestra iglesia y trae una palabra del Señor y predica en portugués, yo les puedo traducir la palabra que él está compartiendo. Lo he hecho en el pasado, pero si alguien está hablando en español, yo no lo puedo traducir al portugués. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nuevamente, yo puedo orar en inglés o en español, pero nuevamente el que me está escuchando, Dios me entiende en el idioma que le hablemos, pero nuevamente, ¿de qué provecho hay en este aspecto? Sí, y también aquí sí da cabida a los gemidos indecibles, que a veces no sé cómo expresar lo que quiero expresarle al Señor, pero Él puede interpretar y conocer y saber lo que mi espíritu está queriendo comunicar. Pero aquí dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces ambos son importantes y necesarios aquí en este conjunto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces van de la mano. Sí, hay que darle gracias a Dios y alabarle, pero también hagámoslo con el entendimiento. Sepamos lo que estamos cantando y por qué lo estamos cantando, a quién se lo estamos cantando. Y sí hay que tener el espíritu, la actitud correcta para hacerlo también. El 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Entonces yo en silencio puedo alabar y glorificar el nombre del Señor en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Puedo orar simplemente calladamente, pero si no lo hago a voz alta, el motivo nuevamente es para edificar a los que están escuchando a un lado mío. Entonces en una ocasión Jesús oró al Padre, en la ocasión de Lázaro, y le dijo, te digo esto, Padre, no porque realmente yo esté dudando o no sepa esto, pero lo digo realmente por los que me están escuchando, orar y hablar contigo. Y nuevamente nuestras oraciones son para hablar con Dios, sí, lo podemos hacer con nuestro espíritu sin abrir la boca en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero el que está ahí de oyente, ¿cómo puede decir amén a lo que estás diciendo? Si tú le estás dando gracias a Dios, yo puedo en este momento cerrar mis ojos y acabo de darle gracias a Dios, pero usted no supo
¿De qué le di gracias a Dios? Entonces, pero cuando le digo gracias, Señor, por la vida, la familia, la salud, la salvación, usted puede decir amén, amén, amén. Pero ahora sabe lo que he dicho y lo dije en un idioma que usted lo puede entender. Claro, si digo, God, I thank you for my family, for my friends, for my salvation, algunos de ustedes que hablan inglés, pueden entenderlo. Pero si lo digo, por ejemplo, le doy gracias a Dios por mis filos. Aquí esta es la palabra en portugués para hijos, ¿verdad? Entonces, pero si no sabe, le estoy interpretando en este momento qué significa esta palabra, ¿verdad? Entonces el 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y nuevamente oramos para edificar a los demás. Cuando los demás saben que tenemos un corazón agradecido, de adoración, de alabanza a nuestro Señor, así como dijo el salmista, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y estando dentro de las puertas, alabando y glorificando al Señor en comunidad, en unión allí. Dice el siguiente verso ahí, doy gracias a Dios, y aquí no lo está diciendo el apóstol Pablo en jactancia. Doy gracias a Dios, nuevamente reconociendo que estos dones provienen de Dios. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En otras palabras, hablo más idiomas que ustedes. Entonces, pero no lo digo para exaltarme y ensalzarme, pero tampoco vengo a ustedes exhibiendo mi conocimiento en otros idiomas. Hoy en día hay personas que sí ansean y desean, por ejemplo, aprender el griego y el hebreo. Pero si no vamos a obedecer las palabras de Dios en el español cuando las entendemos o en inglés cuando leemos la Biblia, ¿de qué nos va a servir entenderlas en hebreo y en griego si no las vamos a aplicar a nuestras vidas? Entonces, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, y aquí otra vez plural, más de una, más que ustedes, que todos ustedes. Pero en la iglesia, ¿qué dice? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Por ejemplo, 5 palabras podrían ser amén, gloria a Dios, aleluya. Y nuevamente aleluya significa alabado sea Jehová. Amén significa que así sea. Y entonces en este aspecto prefiero edificarlos con palabras que ustedes me van a entender y decir poquitas en el idioma que ustedes me entiendan, para enseñar también a otros con estas pocas palabras, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y si realmente hablara 10,000 palabras el apóstol Pablo, estamos hablando potencialmente ahí de un discurso de 2 horas. Entonces lo que está dando es un contraste. El contraste es, prefiero decir poquitas palabras en el idioma que ustedes me van a entender, a que dar un discurso largo de mediodía o de 2 horas en otro idioma, de que ustedes se van a quedar en las mismas porque no me entendieron, porque se los dije en uno de los otros idiomas que yo conozco y ustedes desconocen. Pero qué chiste tiene que yo venga a hablarles a ustedes en otro idioma que ustedes desconozcan y que dé un discurso de 2 horas y yo me interprete y se lleven 4 horas para decir esto. ¿Acaso que venga alguien que el único idioma que conoce es un idioma extranjero, pero yo conozco ese idioma extranjero, entonces le damos la oportunidad de hablar 2 horas y yo traduzco 2 horas, que termina siendo algo de 2 horas, ¿verdad? También, o de 5 minutos y traduzco 5 minutos. Y de la misma manera va a dar este orden más tardecito. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, porque en este momento se han comportado como niños, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, en el 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En otras palabras, me he dirigido a ustedes en hebreo, en griego, en arameo, y hoy en día, también en ese tiempo ya estaba también el latín, y aún un detalle muy importante aquí, la Biblia en español existió primero que la Biblia en inglés, pero aún también en los tiempos de Jesús se hablaban varios idiomas ya. Y nuevamente les hablaré en diferentes idiomas, pero ninguno de ellos me escucharán, dice el Señor. Yo colaboro con un ministerio mundial que compartimos el Evangelio en 130 idiomas. Nuestra oración es de que para el año 2025 podamos estar compartiéndolo en 200 idiomas.
Pero hay lugares que no importa que le compartas el evangelio en inglés o en el idioma local, como quiera no lo quieren escuchar. Y así sucesivamente, y algo muy similar estaba sucediendo aquí que les está citando el apóstol Pablo. Dice el 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si recordamos y regresamos allá al tiempo atrás, el idioma del pueblo del Señor era el hebreo, ¿verdad? Pero de ahí nuevamente fueron saliendo, y desde antes, naciones paganas que dejaban las cosas del Señor. Recordemos que allá en Génesis el Señor les dividió los idiomas, se los mezcló, tenían una sola lengua. Pero dijo el Señor, bueno, estos unidos trabajando con un solo idioma, van a lograr cosas negativas en unión. Y hoy en día tenemos este dicho todavía, ¿verdad? Que un pueblo unido jamás será vencido. Y el Dios creador mismo dijo, si este pueblo unido en este idioma, en desobediencia, lograrán grandes cosas. Entonces les revolvió los idiomas, ¿verdad? Y ya no podían entenderse el uno al otro. Pero aquí, después, los que no habían escuchado el evangelio más tarde, el Señor les envía la palabra en su propio idioma. Entonces son señales para los no creyentes, pero para los no incrédulos, para que puedan retornar o venir a los pies de Jesucristo. Pero dice la profecía, es para los creyentes. Entonces ya la palabra del Señor para que crezcan, para que se alimenten, para que maduren, es para los que ya han creído. Entonces edifícalos en el idioma que entiendan, con palabra, con carne, no solamente con lechecita, sino que vayan creciendo ahí. 23. Y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Entonces, si alguien está hablando en hebreo y otro en griego y otro en arameo y otro en latín, el idioma de los romanos, si otro está hablando cosas en otro idioma, llega uno que no es cristiano, un inconverso, y pues va a escuchar simplemente un alboroto, así como ustedes lo han estado haciendo. No es así como debe hacerse. Porque si todos simplemente está, magnífico, cada uno está hablando en su propio idioma y adorando y alabando al Señor, pero el único que queda edificado, el que habló en inglés y cantó en inglés, se edificó a sí mismo, pero el que habla quechí o cachiquel no le entendió. Pero el que habló en cachiquel o quechí o quechua, tampoco fueron entendidos, pero ellos alabaron al Señor. Pero el que entra y habla latín, bueno, ¿y estos qué pasa aquí? Entonces, si entran aquí, indoctos, dice, ¿verdad? Y estas personas que no tienen un doctorado, o no tienen estudio, o no tienen conocimiento, o incrédulos, entonces, ¿qué van a pensar ellos? Van a pensar que estás locos. No dirán que estás locos, dice ahí la última parte, ¿verdad? Del 23. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Entonces el que habla latín o griego, arameo o hebreo, comparte algo de la palabra del Señor en el idioma que se pueda entender, o hay un intérprete, pues el que ha llegado como visita, va a ser convencido. Y claro, es el Espíritu Santo que convence, pero al escuchar el testimonio de todos, va a ser convencido. Por todos es juzgado, también es lo que dice, ¿verdad? Porque el que juzga está escuchando, analizando, y lo que está diciendo, ¿es cierto esto o no es cierto? ¿Tiene base bíblica o no? ¿Viene de Dios o no? Porque también en otra parte nos dice que no creamos a todos los espíritus, ¿verdad? Que probemos a los espíritus. Dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y esta parte se puede interpretar de varias maneras. ¿En qué sentido? Lo que está en mi corazón que usted no puede ver, cuando yo lo digo, se sale a la luz. Pero también se puede entender de que si el que entró, que no conoce de Cristo, tiene pecado en su vida, al escuchar testimonios y exhortación y palabra del Señor, de la obra del Señor, lo que Él está haciendo, entonces habrá una obra hecha en su corazón. Dice, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios,
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces yo lo interpreto de esta manera, de que es aquel indocto o incrédulo que ha llegado a la casa del Señor y cuando escuchó testimonio y salmos y agradecimientos y alabanza al Señor y lo que Dios hizo, si escucho un testimonio de que antes yo era borracho y ahora el Señor me ha cambiado, me ha transformado, y ve a esta persona alabando al Señor, dice verdaderamente yo lo conocía en la comunidad y así era, y wow, y ahora verlo en este momento, esta persona también caerá sobre su rostro para adorar al Señor. Entonces no solamente la iglesia fue edificada, sino que el que no era creyente creyó y se unió a la iglesia para adorar juntamente con ellos. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero nótese ahí la pregunta, ¿verdad? Comenzó con una pregunta. Entonces, y también se puede interpretar con sin hacerlo, tornarlo en una pregunta. Podría decirse también, hermanos, hermanas, déjenme darles el resumen de lo que les acabo de dar. Cuando ustedes se reúnen, uno de ustedes tiene salmo, el otro, o sea que canta, es lo que está diciendo también, porque los salmos eran cánticos, con música o sin música. Otro tiene alguna enseñanza. Aquí doctrina se puede traducir de enseñanza. Algunos de ustedes tienen una revelación especial del Señor. O sea que no le ha pasado que a veces leyendo el mismo versículo no lo hemos entendido y después, wow, ahí estaba y no lo había visto, ¿verdad? Pero, entonces, háganlo de esta manera, reúnanse, háganlo en orden, que uno cante un salmo, que alguien más participe con una doctrina, una enseñanza, que alguien más comparta algo doctrinal. A mí me encantaría y desearía en un futuro, ¿verdad? Decir, ok, vamos a profundizarnos y a desglosar un poco más aquí este versículo basado en su idioma original, pero otra vez, si no lo vamos a obedecer con lo poco que sabemos en español, entonces ¿de qué nos sirve conocer más? Simplemente para llenarnos. Pero, algún extranjero que esté entre ustedes, comparta y que se le traduzca, ¿verdad? Si alguien más tiene revelación o interpretación, y aquí otra vez, revelación es algo que Dios te ha mostrado en tu tiempo con la palabra, en la palabra del Señor, ¿verdad? Tiene interpretación, hermanos. La palabra interpretación también, simplemente significa alguien que conoce la palabra del Señor. Si los llevara a Lucas, se levantó un intérprete de la ley, un doctor de la ley, un conocedor de la ley, pero se levantó para tentar a Jesús y para exhibir lo que él conocía. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor ahí le da el ejemplo del buen samaritano, ¿verdad? Haz esto y obtendrás la vida eterna, amando a tu prójimo, ¿verdad? Pero él le contestó, él sabía, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo interpretas tú lo que dice la Biblia? Dice, bueno, amar a Dios con todo y amar a tu prójimo. Pero queriéndose excusar, pretendió no conocer quién era su prójimo, pero se le conocía como un intérprete de la ley, un doctor de la ley, un conocedor de la ley. Y llegabas a ser un conocedor de la ley, un intérprete o doctor de la ley, después de 10 años de haber sido un escriba que copiaba a mano la palabra del Señor. En otras palabras, la conocías al derecho y al revés, y podías enseñarla. Entonces, este intérprete de la ley se quería lucir en lugar de edificar. Entonces, si alguno de ustedes el Señor le ha dado más conocimiento de la Biblia, dice, désele oportunidad a cada uno en orden para todos ser edificados en este aspecto. 27. Si habla alguno en lengua extraña, nuevamente otra vez del extranjero, de otro lenguaje, de otro país, y nótese aquí el orden que va a dar. Esto es lo importante. No está prohibiendo que se haga, sino que sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y uno interprete. Entonces, si tenemos 12 países representados, pues se haría largo y también se cansa el oído de escuchar el otro idioma y esperar la interpretación y si todo mundo lo va a hacer en un solo servicio, entonces en este aspecto
da un orden aquí. Si esto va a suceder de que alguien va a hablar en un idioma que la mayoría no entiende, désele oportunidad a uno o dos y a los más, por mucho, tres. Y alternándose, o sea, por turno. Primero uno y quizás se canta otro salmo y luego le toca a otro compartir en una lengua extraña con su intérprete. Pero aquí lo que está pidiendo que sea un mismo el que está interpretando. Entonces, la potencial es de que este intérprete conoce estos otros dos o tres idiomas para poder interpretarlos, ¿verdad? O tiene este don, esta habilidad de conocer idiomas y de poder interpretarlos. Y aquí nuevamente no está hablando lo que en muchas iglesias se practica el día de hoy, que todo mundo grita y dicen palabras repetidas en el sentido que no tienen ningún significado, como el ejemplo que dio, ¿verdad?, de los instrumentos, que también aún esos deben llevar un orden. Aquí hay un orden y tiene que haber intérprete, dice el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. En otras palabras, no está menospreciando aquí al que es extranjero y que habla otro idioma, sino que se le está invitando a que por favor guarde silencio en este momento porque no hay un intérprete, porque de nada va a servir y nada va a edificar a la iglesia si habló en árabe y nadie puede decirnos qué es lo que dijo. Entonces, ¿de qué nos sirvió? Qué bonito. Quién sabe qué dijo, pero pues salí igual o peor. Entonces no está menospreciándolo, pero ¿de qué nos va a servir a todos? A ninguno. Y entonces, si él habla, se va a edificar a sí mismo, Dios le entiende, pues hágalo en silencio. Y esto va a ser muy importante más tarde también. No está menospreciando nuevamente al extraño, al de otro país, al extranjero que habla un idioma del exterior. Porque dice otra vez el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque otra vez él se va a edificar en su propio idioma, hablando en sí, para el otro, que los otros que están presentes van a escucharlo. Bueno, él está hablando a Dios magnífico en su idioma. Yo no lo entiendo, pero gloria a Dios que él lo puede hacer. Pero también dice, si hay muchos de ustedes, mejor callen, porque cuando llegue el inconverso va a escuchar todos estos ruidos y nada de esto lo va a edificar. Entonces, mejor calle en la iglesia. Y otra vez, esto va a ser muy importante, no olvide esto cuando lleguemos a una última parte de esto. Asimismo, los profetas hablan dos o tres, otra vez alternándose. Porque nuevamente, si ponemos a 3, 4, 5, 6 predicadores a predicar, pues se nos van a ir 6 horas ahí, ¿verdad? Entonces, 2 o 3, y los demás juzguen, o sea, evalúen, escuchen, tomen notas, apunten. ¿Fue esto cierto? Tengo una pregunta, una duda en cuanto a esto. ¿Tenía base bíblica? Interesante cómo lo interpretaste tú. Yo lo interpreto de esta manera. Y hay lugar para esto, nos dice más tarde. Nos dice ahí en el 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, el que está juzgando, escuchando, calle el primero. Entonces aquí es donde da lugar. Si he dicho algo, yo lo interpreto de una manera y alguien más puede decir, hermano, me permite, adelante, magnífico, sabe que no lo había entendido de esta manera, excelente, ahora ya aprendimos el uno del otro, ¿verdad? Entonces calle el primero, permítale, cédale lugar al otro para que hable, pero también es válido en el sentido de que el que no ha estado participando, pero el Señor le dice aquí, te voy a compartir algo, te voy a dar una revelación de lo que yo entiendo, pues esta persona también puede compartirlo para que los demás seamos edificados también. Entonces hay lugar para darle lugar a otros, ¿verdad? Dice el siguiente versículo ahí, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Pero nuevamente debe haber un orden, dándosele oportunidad a uno, a dos, a tres de los que van a traer profecía de lo que va a suceder en el futuro, en acorde a la palabra de Dios, de lo que ya está escrito. Aquí tampoco está hablando lo que practican muchos, Dios me acaba de dar algo ahorita y me lo saqué de la manga, y realmente no provino de Dios, sino que se lo acaba de inventar, porque si no tiene fundamento bíblico no proviene de Dios. Entonces dice, pero también eso es clave, nótese aquí, porque todos
podéis profetizar, todos, uno por uno. Y esto es muy importante porque aquí también incluye mujeres, hombres, pero pareciera ser que más tardecito se va a contradecir aquí con esto y con unos capítulos atrás que vimos. Porque también no se le prohíbe a la mujer, pero pareciera aquí que vamos a entrar a esta polémica. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Entonces, nuevamente, podemos aprender los unos de los otros y todos sean exhortados. Entonces, cuando tenemos cantos, testimonios, palabra del Señor, una enseñanza de doctrina, una revelación, una interpretación, hermanos, yo interpreto este pasaje de esta manera, hablándonos de esta manera. Por eso los animo a cada día a hacer observación. Esto es juzgar, qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Analizar, hacer observación, hacer interpretación. ¿Qué es lo que el significado de lo que se les estaba diciendo a la audiencia original? Y también cómo lo voy a aplicar yo a mi vida. Pero la idea es de que todos aprendamos y que todos seamos exhortados, dice el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y esto es en referencia al orden que el Señor ha hecho, ¿verdad? El que está profetizando tiene control de esto. Pero lamentablemente, nuevamente, en muchos círculos lo que se practica, hablar en el espíritu, hablar en lenguas, es perder el control y hacer algo desordenado. No es esto lo que está diciendo aquí. Hay sumisión, hay control, hay orden. Entonces, tómense turnos hablando uno al otro para animarse, pero recuerden que aún en profecía, el que está profetizando es lo que el Espíritu le ha dado y en turnos, sujeto a esto. Dice el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y nuevamente aquí la aclaración es que en las iglesias de Dios, y Dios mismo, su diseño de todo, Él puso orden en el universo, en las galaxias, en la familia, en la iglesia, entre el esposo y la esposa, el cónyuge, la familia. Y ya hemos hablado que la mujer no es menos que el hombre y los hijos no son menos, pero los hijos se someten a papá y a mamá. Papá y mamá se someten el uno al otro, pero el hombre va a rendir cuentas a Dios, pero todos últimamente nos sometemos a Dios. Aquí hay sujeción, es lo que está hablando. Anteriormente habló que el que es extraño de otro país, del extranjero, no extraño en el sentido de raro, pero a veces pareciera que es la misma palabra porque es raro para ti, su lenguaje, sus costumbres, porque es de otro lugar. También debe callar porque nadie le va a entender en este aspecto si no hay intérprete. Pero tiene que someterse a esto en humildad porque se va a glorificar, se va a edificar a sí mismo al hacerlo en su idioma. Entonces el 33 les dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, esto es lo que practicamos nosotros los cristianos, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hágase las cosas en orden. Pero ustedes, los corintios, en su iglesia, y en especial sus mujeres han estado viviendo desordenadamente. Por lo consiguiente, les voy a pedir que ustedes, vuestras mujeres, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y nuevamente aquí había rebeldía. En el aspecto, nuevamente, ya lo tocamos en unos capítulos anteriores. Puede ir a escuchar el resumen de esto, ¿verdad? Hace un par de semanas, de que las mujeres que querían vivir como que si no estuvieran casadas, se rapaban su pelo o no utilizaban su velo para no estar bajo autoridad, entonces, pero para prostituirse y después llegar a la iglesia como que si nada había pasado. Aún en reciente conversación con hermanos en Portugal, en Ucrania, en otros lugares, dice aquí, es la costumbre que una mujer puede llegar semidesnuda a la iglesia,
pero con su velo en la cabeza, y supuestamente vino a hacer borrón y cuenta nueva para seguir pecando y viviendo como desee. Entonces, de la misma manera, aquí en la iglesia de Corinto lo que estaba sucediendo es que las mujeres, las esposas en especial, es en referencia a esto, se estaban comportando como que si no tuviesen esposo y estaban siendo infieles. Pero al mismo tiempo, entonces lo que les he pedido que en este caso, en lugar de estar dando mal testimonio, sométanse, muestren humildad y sujeción. Y nuevamente, esto no menosprecia a las mujeres, sino que les está llamando la atención. También les llama la atención a un hombre que está viviendo mal, en pecado. Y es más, no solamente se le pide que se calle, sino que se le saque de la iglesia por su mal ejemplo, porque no se había hecho nada en cuanto a esto. Y trataremos más de este tema más tarde. Pero también aquí entra algo muy importante de este tiempo. Dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y en estos momentos nuevamente la ley lo dictaba, que la mujer que salía de su casa se cubría con velo como muestra de que estaba bajo autoridad o que estaba casada. No meramente utilizaban un anillo de matrimonio en estos tiempos. Y ya hemos hablado que el anillo en aquellos tiempos también en un rey, en un príncipe, mostraba autoridad. Y pero simplemente también en una congregación, para poder distinguir quiénes son las mujeres casadas, quiénes son las solteras, quiénes son quién, hay un orden que Dios ha dado. Primero, antes de compartir, sométanse a sus maridos. Y también lo va a explicar un poco más tardecito. Porque la ley en ese momento para esta cultura lo dictaba, pero no solamente quebrantaban esa ley, sino que le faltaban el respeto a sus maridos, etcétera. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y nuevamente, y no es una mujer, sino la esposa que ha estado comportándose desordenadamente en este aspecto. Y queda a entender, cuando ella se para a hablar y le está dando mal ejemplo como esposa, es más, en otros lugares va a invitar que a las mayores sean ejemplares para las menores y que les enseñen a cómo ser mujeres de Dios, amar a sus maridos, a sus hijos, amar al prójimo, ayudar a los huérfanos, a las viudas, etcétera, ¿verdad? De ser ejemplares, pero también el mismo ánimo se les da a los hombres, ¿verdad? Tito, vemos que también trate a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, ¿verdad? Pero aquí una mujer que se está comportando indecorosamente afuera, es también falta de respeto para el marido al no sujetarse y ahora quiere impartir algo o dar algo. Entonces, si ella vive así y así se hace, pues podemos los demás hacer esto también. Pero esto era aplicable para la ley local de Corintio en este aspecto, que aunque en las otras iglesias, las iglesias de Dios, dice, nosotros nos comportamos siguiendo este orden, que aunque las iglesias paganas no es así. ¿Qué hacían en las iglesias paganas? Las mujeres eran prostitutas y los hombres eran prostitutos en este aspecto, en su culto a sus dioses. Entonces, por lo consiguiente, para mantener un orden, por favor sigamos el orden, y aquí también en referencia ya a Génesis y a otros pasajes que Dios puso un orden, pero nuevamente en función, no en valor. Todos valemos lo mismo ante Dios. Dice el siguiente versículo, el 36, ¿verdad? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? La pregunta aquí, ustedes saben que el evangelio no les llegó a ustedes primero, los corintios, y es más, Dios no se los dio a ustedes. Sí, lo dio allá atrás, por medio del pueblo judío, a los hebreos, pero ustedes no son los únicos a quienes les ha llegado el evangelio. Pero ustedes se comportan que ustedes han modificado ciertas cosas y han faltado el respeto a Dios también, haciendo las cosas desordenadamente. Entonces, ustedes no son los originarios de estos. Y no son leyes mías, sino son leyes de Dios. Así que sometámonos a ellas. Dice el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Nuevamente, no son inventos míos, al contrario, esto viene de Dios. Y lo que yo les estoy diciendo, juzguen, verifiquen. Ustedes que son profetas y espirituales, pueden recalcar que esto es así. Así que aválenlo.
Y hoy en día podemos avalar cualquier cosa que cualquier persona diga con la palabra del Señor, que aunque muchos utilicen la misma palabra del Señor, pero la tuercen para lograr sus propios objetivos. Pero ya he hablado lo que el Señor dice, sus mandamientos. Si usted quiere ignorar, pues ignore. Mas el que ignora, ignore. No quiere saber, no quiere aprender realmente. Quiere seguir haciendo, montado en su burrito, haciendo lo que cree que es mejor para sí. Pero les dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces lo que les dije anteriormente no era para impedirles, sino para darles un orden. No le estoy impidiendo tampoco al extranjero hablar. Bueno, pero dijo que callara. Bueno, que calle si no hay un intérprete quien le pueda interpretar. Y bueno, y dijiste que se callara la mujer. Anteriormente había dicho que ella puede hablar y participar en el servicio y también ser parte de todo. Y ahora estás diciendo que calle la mujer que está faltándole respeto a su esposo y a la comunidad por su manera de vivir. Y ahora llega aquí según presentando algo palabra de Dios. Por favor, no puedes estar así. Entonces corrige, sométete a tu marido. Y esto también es, al tú hablar fuera de turno, estás afrentando a tu marido, mujer, le estás diciendo porque das a entender de que en casa tu marido no te está liderando como debería en la palabra, no hay un estudio bíblico en familia. También les quiero hacer un reto aquí como familias, que cada uno de nosotros tengamos estos diálogos de estudio bíblico en nuestras casas y poder compartir en casa, en la congregación de lo que hemos aprendido en casa. Así que hermanos, procurad profetizar, pero no impidan el hablar en lenguas. Pero ¿cómo debe hacerse todo? Pero hágase todo decentemente y con orden. Sí, a las mujeres que les dijo callen, no se han estado comportando decentemente y no es en orden. Al extranjero que calla, no es porque se le menosprecia, ni a la mujer porque se le menosprecia, sino a las que están actuando desordenadamente. Y aquí también por eso la carta es para todos, porque todos habían estado actuando desordenadamente y les da un orden a qué seguir. Es más, en otros lugares se nos anima a compartir salmos, palabras de acción, diferentes cosas. Entonces, que hagamos esto en orden. Y ese era el mensaje más grande. Hágase todo decentemente y con orden. Porque todo lo que creó Dios, Dios lo hizo con un orden. Las estaciones, las galaxias, el mundo, los tiempos, ¿verdad? Las familias, hoy los negocios, todo se rigen, todo lo que funciona bien tiene un orden. Aún lamentablemente las pandillas se organizan y tienen un orden a quién someterse y quién manda y etcétera. Pero para que cualquier cosa funcione debe haber orden. Pero en este caso de las cosas del Señor también debe hacerse propiamente, decentemente, porque las mujeres y algunos hombres también estaban viviendo inapropiadamente. Bueno, ese es, dije que sería breve, ¿verdad? Pero ahí pudiésemos dialogar mucho más y compartir aún varios significados de varias palabras, pero basta para el día de hoy. Les animo a seguir aprendiendo los unos de los otros. No menospreciemos a nadie más por sus dones y sus talentos y sus habilidades, ni a un sexo sobre otro, porque ante Dios tenemos todo el mismo valor. Y así que adelante, hermanos y hermanas, aprendiendo los unos de los otros. Que el Señor les bendiga.